templo, ¿no? Y me llena a mí de gozo de una forma muy especial de ver a los cristianos reunidos en una casa, ¿no? En una casa particular, ¿no? Donde no hay problema de tener templo, ¿no? O tener otras cosas, ¿no? Entonces yo quiero animarles en ese sentido, hermano. Esto es la iglesia, como dijo el Señor Jesús, el único requisito es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Y eso es una iglesia. Entonces, hermanos, ustedes están en lo correcto en ese sentido, ¿no? De repente más adelante necesiten un templo, eso solo el Señor lo sabe, y de repente Él va a proveer si eso es necesario, ¿no? Mientras tanto, la comunión es lo que importa, que ustedes se edifiquen con la palabra del Señor, ¿no? Tienen un ministro del Señor acá, un buen maestro bíblico como el pastor René, ¿no? Y creo que pueden tener toda la instrucción bíblica no necesaria. Entonces, hermano, yo doy gracias al Señor por eso. Y entonces en esta mañana vamos a estudiar un poco algunas verdades muy importantes que están en la palabra del Señor, ¿ya? Y quiero compartir con ustedes este tema, por ejemplo, las 7 clases de muerte que habla la Biblia. No sé si alguna vez habrán estudiado eso, ya que es un tema muy espiritual, de mucha edificación para nuestra vida como creyentes, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla de 7 clases de muerte, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esas, ¿no? Cómo nos puede edificar, ¿ya? Entonces, comencemos leyendo, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, vamos a leer hasta el 6, ¿eh? Alternadamente lo podemos leer, yo leo 1 y ustedes ya. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Esa es la muerte espiritual, ¿ya? La primera clase de muerte que habla la Biblia es la muerte espiritual, es decir, que todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente, ¿no? Es decir, la relación con Dios se rompió, ¿no? Y no existió más vida espiritual, digamos, en el ser humano, ¿no? Entonces, la muerte espiritual es la primera muerte que se menciona en la Biblia, y es la muerte que pasó a todos los hombres, ¿no? Vamos a leer Romanos 5:12. Y el que más rápido lo encuentre mejor. Romanos 5:12. Claro. Esa muerte espiritual fue la que pasó, dice, a todos los hombres, ¿no? La que perdió a Adán y Eva, claro, ¿no? Y dice que Cristo recuperó eso, o sea, Él nos dio una nueva vida. Entonces, la muerte espiritual es la que todo ser humano tiene desde que nace, ¿no? Esta muerte fue la que pasó a todos los hombres. Necesitamos por eso predicar el Evangelio para la gente que está muerta, ¿no? Por eso Jesucristo habló de un nuevo nacimiento, ¿no? De nacer de nuevo. Es necesario, dice Jesús, nacer de nuevo, ¿no? Porque dice Jesús en Juan 3, ¿no? Lo que es nacido de la carne es, ¿no? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces necesitamos una vida espiritual nuevamente restaurada, recuperada. Esta muerte espiritual que sin Cristo no la tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron, o sea, la muerte pasó a todos los hombres. Es interesante pensar en los niños, por ejemplo. No debe preocupar, porque hay gente que piensa que un niño no es pecador, ¿no? Hay gente que piensa que los niños son angelitos, ¿no? Y cuando un niño muere se va directo al cielo porque es angelito. Y desde el cielo ese niño ya nos comienza a cuidar. Bueno, eso es una idea de la religión católica. Pero, ¿cómo nace un niño en sí? Un bebecito, ¿nace con vida eterna o nace muerto espiritualmente? Nace muerto. Claro, no, acabamos de ver que esa es la muerte espiritual que pasó a todos. Entonces un niñito, un bebecito nace muerto, separado de Dios. Y hay que predicarle el Evangelio porque es la única forma, ¿no?, de poder encontrar vida eterna a través del Evangelio. No sabemos, es cierto que nosotros podemos decir, pero un niño, ¿qué va a entender el Evangelio? No. Pero Dios tiene poder y Él sabrá cómo hacerlo, ¿no? Pero lo importante es que le comuniquemos el Evangelio. Los niños entienden desde que están en el vientre de la madre, le escuchan y entienden. Entonces, pero un niño nace separado de Dios.
porque como dice aquí, es la primera muerte, no la muerte espiritual. Así que hay que hablarle a los niños también, porque no vamos a pensar de que porque son niñitos tienen asegurada la vida eterna, ya, por ser niños, y eso ya ir en contra de los principios del Evangelio. ¿No? Ya, muy bien, bueno, no vamos a abundar mucho en eso porque tenemos que ver las otras muertes. Vamos a ver la segunda muerte. Ya, va a leer Romanos 6, del 1 al 4 y Romanos 7, 13. Nosotros andemos en la vida nueva. Entonces, hemos muerto al pecado, eso, ¿no? Y entonces, ahí Romanos 6, versículo 11, también habla de eso, de que debemos considerarnos muertos al pecado, dice, ¿no? A ver si lo tiene ahí, Romanos 6, el 11, puede ser. ¿El 11? Sí. Claro. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, Muertos al pecado. pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Entonces, dice que nosotros los creyentes, ahora ya, esto ya es para los creyentes, ¿no? Estábamos muertos sin Cristo, ¿no? Teníamos la muerte espiritual, pero ahora con Cristo que nos dio una nueva vida, ¿no? Ya debemos considerarnos muertos al pecado, ¿no? Y los únicos que tienen la muerte al pecado somos los cristianos, ¿no? Los que no son creyentes todavía no han muerto al pecado, ¿no? Así que la segunda muerte que habla la Biblia es la muerte al pecado. Versículo, ahora lee usted Romanos 7:13. Está afirmando, dice, ¿no?, que a causa que el pecado le trajo a él la muerte. ¿Ya? O en este caso, el cristiano muere al pecado por la obra de Cristo, como compara ahí, ¿no?, mediante el bautismo, dice, ¿no? Que toda es una simbología del bautismo, ¿no? No es que el bautismo nos traiga la muerte al pecado, pero sí simboliza, ¿no?, de que hemos participado con la muerte de Cristo y hemos resucitado. Entonces, esa es la segunda muerte, ¿no?, que la Biblia menciona, la muerte al pecado, y solamente la podemos experimentar los que hemos nacido de nuevo, ¿no?, los creyentes. ¿Ya? Sí, ¿no?, bautizados, ¿no? Ahora veamos la tercera muerte, tercera clase de muerte que habla la Biblia. A ver, ¿quién va a leer primero? Santiago 1:15 y también 1 Timoteo 5:6. Muestra el proceso. Primero, ¿qué ocurre? Dice la concupiscencia. ¿Qué es lo que da a luz la concupiscencia? Dice el pecado. La luz del pecado. El pecado. No creo que sea luz del pecado. No. Después que ha concebido, Da a luz el pecado. Claro, la concupiscencia da a luz el pecado. Y luego Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Notemos esto, aquí quiero aclarar algo muy especial. Entonces, el creyente que es salvo en Cristo, que ya cree en Él, no pierde la salvación, ¿no? Y aquí en Santiago está hablando a los creyentes. Esta muerte es una muerte temporal, ¿ya? Entonces, no es una muerte espiritual, como ya hemos visto. No es una muerte eterna, ¿no? O sea, es decir, el creyente no puede perder la salvación porque ya está garantizado en Cristo, ¿no? Entonces, cuando la Biblia nos habla de estas clases de muerte, es importante entender, ¿ya?, que estamos entonces frente a una muerte temporal, frente a una muerte causada por el pecado, ¿no? Es decir, cuando el creyente peca, también la Biblia le dice que es una muerte temporal, o sea, ha roto su relación con Dios, por supuesto, ¿no? Y se lo considera un muerto también en su relación, es un muerto, por eso no es una muerte temporal, ¿no? No es que él se va a quedar muerto o que va a perder su salvación, ¿no? Pero si ha pecado, está produciéndose una muerte temporal. ¿Cuál es el remedio? ¿Por qué se llama temporal? Porque en 1 Juan 1:9 nos dice, ¿no?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿no? Abogado tenemos, dice, ¿no? Entonces, mire, la figura es esa. Entonces, la Biblia va mostrando que existe la muerte temporal para el creyente, ¿no? Pero no es una muerte eterna, no es una pérdida de salvación, ¿no? Veamos lo que dice 1 Timoteo 5:6. ¿Quién lo va a leer? 1 Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces otra vez ahí está hablando, ¿no?, está hablando de una mujer, ¿no?, de una viuda, ¿no?, que no es una muy buena viuda, ¿no?, sino que dice se entrega a los placeres viviendo está muerta,
¿no? Entonces, obviamente, pues si está en pecado, está muerta, ¿no? En su relación con Dios. Y por lo tanto, el creyente no puede quedarse así, pues, ¿no? No va a vivir esa vida, digamos, en esa muerte temporal. ¿Ya? Pero si ocurriera, ¿no? Si nuestra carne es débil, pues en algún momento podemos ser tentados y caer en pecado, ¿no? Pero debemos saber que esa es una muerte temporal, que se puede restaurar de inmediato, ¿no? Acudiendo a la confesión, o sea, hablando con el Señor, entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Pero la Biblia nos muestra entonces esta tercera clase de muerte, la muerte temporal. La número 4, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer nuevamente en Santiago 2:26 y Efesios 5:14. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Mira, hace esa comparación, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Ya, entonces esta es la cuarta clase de muerte que muestra la Biblia, y esta es la muerte operacional, ¿no? Así se puede denominar, una muerte operacional. Y aquí es donde confunden, por ejemplo, los católicos, ¿no? Hablando de la fe por obra, ¿no? Ellos dicen que la salvación es por obra y no solo por fe, ¿no? Y por eso le añaden obras, ¿no? Porque aquí Santiago dice, ¿no? La fe sin obras está muerta, pero no está diciendo que la salvación es mediante obras, ¿no? Ni está diciendo que las obras son necesarias para la salvación. Está diciendo que la fe se debe demostrar por obras. Desde luego la fe va a dar fruto, ¿no? Va a mostrarse en obras, ¿no? Eso es lo que dice Santiago. De ninguna manera Santiago está diciendo que la salvación es por obras, ¿no? Como lo interpretan los católicos, ¿ya? Entonces, pero es otra de las muertes que la Biblia nos menciona, la muerte operacional. Vamos a ver ahorita de qué se trata. Efesios 5:14. Creo que Carlos iba a leer porque la hermana lo tiene. Sí, vean. 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mire, ¿no? Hablando a los creyentes, el apóstol Pablo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. ¿A qué se refiere, no? Y te alumbrará Cristo. Es una muerte operacional, es decir, es una frialdad espiritual, dicho de otra manera. Y en esta muerte muchos creyentes caen en esta muerte, ¿no? El enfriamiento espiritual, el desgano de servir al Señor, el desaliento, ¿no? Los pastores sabemos en las iglesias, ¿no? cómo son los miembros de las iglesias cuando se desaniman, ¿no? Y muchos miembros vienen al pastor a decirle: pastor, ya no quiero nada, no me pongan en el rol de nada, ¿no? Quiero descansar de los ministerios de la iglesia, ¿no? Yo he tenido esas experiencias, he sido pastor en varias iglesias, ¿no? Y algunas hermanas maestras de escuela dominical, por ejemplo: pastor, vengo aquí, le traigo todo el material, ¿no? Ya no quiero enseñar a los niños, ¿no? Puede buscar otra hermana, ¿ya? Y así, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice eso, digamos: ya no quiero cantar, ya no quiero dirigir en la iglesia, porque solamente yo dirijo, porque me esperan que yo llegue, ¿no? O yo nomás estoy ahí, digamos, ¿no? Entonces hay gente que se cansa, digamos, de estas cosas, ¿no? Le llega un enfriamiento espiritual, una flojera también, ¿no? Una vacación. Muchos quieren darse vacaciones, ¿no? De asistir a la iglesia, ¿no? Entonces quieren darse un descanso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando en realidad es siempre todo lo contrario, ¿no? El Señor nos enseñó, la Biblia en muchas partes nos dice que el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Son parte de nuestra adoración, ¿no? Entonces, por eso la Biblia habla de esta muerte operacional, ¿no? La número 4, ¿no? Que habla entonces de un enfriamiento espiritual, ¿no? De un desgano espiritual, ¿no? De un agotamiento, ¿no? En el aspecto espiritual, ¿no? Entonces, no debemos cansarnos de venir al culto, por ejemplo, de asistir a la iglesia, ¿no? Eso debemos hacerlo con prioridad, con esfuerzo y sacrificio, ¿no? Siempre hay que darle al Señor lo mejor, ¿no? Pero nunca pensemos que es en vano, que es un sacrificio que no vale la pena, ¿no? Ir a la iglesia o servirle o estar en la obra del Señor, ¿no? Hay muchas formas de servirle, ¿no? Al
al Señor, ¿no? Por ejemplo, el hospedaje, el buen servicio, ¿no? El barrer el templo, el dar ofrenda, el dar dinero para la obra, ¿no? Son formas en que Dios ha establecido que le podamos servir, ¿no? Y de eso no podemos cansarnos. El que se cansa, la Biblia le va a decir, o Pablo le va a decir, levántate de los muertos, ¿no? Te alumbrará Cristo. Entonces, esa es la muerte operacional. Pero podemos leer también 1 Juan, capítulo 1, 5 al 6, otro versículo de esta muerte operacional. Ahí está. Entonces, esa es otra de las formas, ¿no? Como la Biblia nos muestra de llevar una vida práctica, ¿no? Verídica, ¿no? Así como Santiago también lo dice, la fe sin obras es muerta. Y si decimos, dice, que somos cristianos, entonces andemos en luz, dice, no nos engañemos, ¿no? Entonces dice, el que no anda en luz o el que anda en tinieblas, pues, de repente no es un cristiano, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esa es la muerte operacional, ¿ya? Bueno, vamos a la número 5. Esta también está mencionada en la Biblia y simplemente la vamos a nombrar. Véanlo, Romanos 4:19. Romanos 4:19. Ahí está. Entonces aquí nos está hablando de la muerte sexual. También existe entonces la muerte sexual, ¿no? En el mundo obviamente sabemos, ¿no? Hemos oído cómo se trata la muerte sexual, ¿no? El Viagra es uno de los remedios, ¿no? Para eso, y otros muchos métodos que ya la medicina ha inventado, pero es la muerte sexual, es decir, la inactividad o la paralización, ¿no? De la vida sexual. En este caso, como Abraham, dice anciano ya de 100 años, y su esposa, que también era estéril, ¿no? Entonces ambos habían tenido una muerte sexual. Ya no podían tener hijos, ¿no? Por su muerte sexual, o sea, por su vida ya física, ¿no? Y Dios hizo un milagro, ¿no? Entonces Dios hizo un milagro y permitió que tengan un hijo, a pesar de la muerte sexual que ellos ya tenían, ¿no? Muy bien, esa es la número 6. Ya digo, la 5, ¿no? La número 5. Ahora veamos la muerte número 6. También es muy conocida y muy común entre nosotros, desde luego. ¿Qué creen que se llama esa muerte? ¿Cuál sería? Ya hemos visto, a ver, repasemos un ratito. Ya hemos visto la muerte espiritual, la muerte al pecado, la muerte temporal, la muerte operacional, la muerte sexual, ¿no? La muerte física. Eso, la muerte física, ¿no? Porque es tan común entre nosotros. Y la número 7, que también ya la nombramos, que es la muerte segunda o la muerte eterna. Entonces, vamos a la 6, que es la muerte física, ya, lo más común entre nosotros, ¿no? Vamos a ver, Hebreos 9:27, sencillo, quizás lo sabemos de memoria. A ver, ¿quién lo sabe? Hebreos 9:27. La muerte física, ¿no? Que tanto nos estremece, que tanto nos hace sufrir. ¿El capítulo? Hebreos 9:27. A ver. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Del juicio, así lo dice Dios, ¿no? Nadie puede discutir eso, ¿no? Está establecido, ¿ya? Que el hombre muera una sola vez físicamente, ¿no? Y después de esto el juicio. No hay purgatorio, ¿no? Como dicen los católicos también, que existe un purgatorio, pero al purgatorio van los que eran medios pecadores, ¿no? Y los que no pudieron confesarse se van al purgatorio y de ahí pueden salir. Falso, ¿no? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hay una sola muerte física, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y está establecido, ¿no? Entonces debemos estar conscientes de eso, ¿no? Y gracias al Señor, nosotros los creyentes, pues, ya no tenemos miedo a la muerte física, ¿no? Porque ya sabemos que la muerte física es necesaria, es un paso para entrar a la vida eterna, ¿no? Es un paso para entrar a la vida celestial. Entonces, digamos, ¿qué es lo que nos asusta en la muerte física? Si yo le pregunto ahorita a cada uno, ¿usted tiene miedo a morirse físicamente? Como los que lloran, ¿no? Debemos sentir, digamos, lo que siente el otro, ¿no? Aunque no al 100%, pero, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que nos debería preocupar? El apóstol Pablo dice, ¿no? No os entristezcáis como aquellos, dice, ¿no? Que no tienen esperanza, dice, ¿no?
Entonces está diciendo, claro, Pablo, que los creyentes sí nos ponemos tristes cuando muere alguien físicamente, ¿no? Nos ponemos tristes porque de repente el hermano era obviamente amable, cariñoso, pues nos pesa su partida, nos causa tristeza, ¿no? Pero no es una tristeza tampoco como para volverse loco, ¿no? No es una tristeza que realmente nos agobia, ¿no? Creo que no. ¿Ya? Pero sí una tristeza de compasión, de solidaridad, ¿no? Creo que eso es lo que ocurre. Momentánea, ¿no? Físicamente, ¿no? Porque sabemos que si él es creyente, está pues feliz de la vida, ¿no? Pasa a la vida eterna. Y nosotros también, que sabemos que tenemos vida eterna, ¿no? Entonces debemos gozarnos en el Señor, ¿no? Porque ya la vida en este mundo, ¿no? Más bien se ha terminado. Entonces Pablo dice, no se entristezcan igual que los que no tienen esperanza, ¿no? Porque ya es diferente para nosotros, ¿no? Sabemos que la muerte física va a llegar, sí o sí va a llegar, porque no se puede evadir, ¿no? No hay cómo evadirla, ¿no? A ver, leamos el Salmo 90, otro versículo que nos muestra la muerte física. Salmo 90, versículos 10 al 12. Sí, ahora el 12. 11. Al 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes Se termina. Completo el hermano. A ver, de nuevo lo voy a leer. Del 10 Al 12. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Ve? Nuestra vida es corta, dice, ¿no? Entonces, seamos sabios, dice, no más bien, o sea, porque los días se van a volar, ¿no? Pasan los días rápido, ¿no? Y dice, más bien, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Entonces, y esa sabiduría es pues estudiando la Biblia, congregándonos, siendo cristianos, ¿no? Es la mejor vida que podemos darle a Dios, es nuestra vida dedicada a Él, ¿no? Hace poco yo, según, por ejemplo, yo ya estoy pasando los 50 años de edad, ¿no? Y hace poco me parece que yo era un jovencito de 20 años, me parece que era ayer, digamos, ¿no? ¿Ve? Cómo ha pasado el tiempo tan rápido, ¿no? Y aunque yo no quiera ser viejo, ¿no? Aunque yo no quiera tener 50, ya mi físico pues ya me delata, ¿no? Así que ya ni modo, ya saben qué edad tengo más o menos. Cuando entro al banco, o sea, hay personas que entregan el ticket, ¿no? Ya me miran la cabeza, ¿no? Entonces, antes de darme el ticket se fijan, dice, todavía no es tercera edad, ¿no? Pero ya están dudando, ¿no? Así que, entonces ya no somos jovencitos de 20 ni de 30. Pero hace poco éramos así, éramos simplemente un jovencito, ¿no? ¿Ya? Entonces, y dice ahí la Biblia, entonces los días pasan volando, ¿no? Que la vida es como la hierba, dice, ¿no? Como el rocío de la mañana, imagínense. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? ¿Ya? Por eso yo le digo a los jóvenes, ustedes que son jóvenes, aprovechen, vivan para Cristo desde ahora. No esperen llegar a ser viejos, ¿no? Y dice ahí que Dios estableció que el hombre va a vivir 70 años. Mira, así que hasta eso ya sabemos, no estemos pretendiendo, ¿no? Y dice que hasta en los más robustos puede ser 80, dice, ¿no? Los que ya pues tienen buena resistencia, ¿no? Felicidades a los que ya están pasando los 80, como ella dice, no, yo, ¿no? Felicidades, ¿no? Usted es una robusta, entonces. Y dice, no, a los robustos se les puede dar hasta los 80, ¿no? Y algunos se han pasado hasta 100, ¿no? Algunas vidas hay hasta 114, ¿no? Pero ya esa es la ñapa que Dios le da en su misericordia, ¿no? Dios puede ñaparte a quien quiera, ¿no? Pero dice ahí mismo el versículo del Salmo 90, dice, ¿no? Que ya es, ¿cómo dice la vida después de los 80? Ya es dolor, ya es angustia, ¿no? Véanlo, el versículo 10 nomás. Los días de nuestra edad son 70 años. Ajá. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Miren, ¿no? Porque pronto pasan y volamos. Sí, entonces una persona que pasa, por ejemplo, los 80 años, ¿no? ¿Será que ya es útil realmente? ¿Ayuda, aporta, digamos, a la familia, a la sociedad, ¿no? Entonces, físicamente, físicamente, pero no, con claro, consejo. eso, ¿no? Con consejo, ¿no?
¿Ve? Pero el Señor lo dice claramente, ¿no? Entre 70 y 80 es nuestra vida que podemos disfrutar, ¿no? Tenemos hasta ahí para servirle. Si nos pasamos de 80, esa es la yapa ya del Señor, ¿no? Ya es porque Él quiere, y pues ya Él verá qué hacer con nosotros a partir de esa edad, ¿no? Pero Él dice que debemos disfrutar hasta los 70 o 80, ¿no? Y la vida se nos va. Entonces la muerte física es un hecho, ¿no? No podemos oponernos a eso, ¿no? Y no es correcto tampoco afanarse mucho en ese sentido, ¿no? De querer vivir, de querer seguir viviendo, de hacer lo imposible, ¿no? De querer seguir viviendo. ¿Para qué? ¿Por qué? A menos que sea para servirle al Señor, ¿no? ¿Ya? Para hacer su obra. Entonces, pero si no tenemos otro propósito, ¿no? Entonces la muerte física es una realidad que debemos entenderla y debemos instruirla, ¿no? Y debemos prepararnos en ese sentido, ¿no? Y no sufrir por esa situación, ¿no? Vamos a la última, la muerte segunda se llama, esa es la muerte número 7. Esa es la más terrible, ¿no? Porque esa sí que es muerte de verdad, ya, ¿no? Muerte eterna. Vamos a leer Apocalipsis 21:8, pero antes Apocalipsis 20:14 también, ¿ya? Apocalipsis 20:14 y 21:8. A ver. 20:14. Sí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Eso, mira, así la nombra, ¿no? ¿Cuál es esa muerte entonces? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es la muerte eterna, ya el infierno mismo, ¿no? Ya de ahí no se puede salir, ¿no? Fueron lanzados, dice, ¿no? Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda, ¿no? Entonces, ¿y por qué se llama muerte segunda? Porque hay una breve resurrección, por decir así, aunque no es resurrección no es en sí, pero vuelven a vivirlo un poquito, ¿no? Los muertos sin Cristo desde Caín, ya, desde Caín hasta el día después del milenio, ¿no? Los muertos sin Cristo van a volver a vivir un ratito, ¿no? Para recibir su castigo eterno, ¿ya? Por eso se llama muerte segunda, es decir, porque vuelven a morir ya para siempre, ¿no? Aunque es una muerte que siente, ¿no? Con tormento, con sufrimiento, ¿no? No es una aniquilación. Y por eso se llama muerte segunda, ¿ya? Porque todos los muertos sin Cristo están ahorita siendo atormentados, están sufriendo, ¿no? Pero van a salir un ratito, ¿no? De esa muerte para recibir su sentencia y volver a la muerte ya segunda. Eso lo dice donde leímos al comienzo, Apocalipsis 20, leamos un ratito otra vez. Apocalipsis 20, versículo 5, ¿no? 25. Ya, hermano. Ya. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y ahí recién resucitaron un ratito para volver a morir. Entonces dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, la iglesia, ¿no? Los creyentes que resucitan en la venida de Cristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Bien, entonces por eso se llama muerte segunda. Vamos al otro último versículo, 21:8, Apocalipsis 21:8. Sí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda. Otra vez lo dice específicamente, ¿no? La muerte segunda. ¿Ya? Entonces, hermanos, tenemos familiares nosotros que todavía no son cristianos, ¿no? Tenemos vecinos, tenemos parientes, amigos que no son cristianos, ¿no? Miren lo terrible que le espera a ellos, la muerte segunda, ¿no? Así que eso es urgente para nosotros, un desafío grande, ¿no? Como creyentes, como iglesia, saber que la muerte segunda es terrible y que le espera a todo aquel que no es creyente, que no tiene a Cristo, ¿no? Prediquemos el Evangelio, anunciemos el Evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿no? Para librarlos de esta muerte terrible que es la muerte segunda. Nosotros, gracias a Dios, ya estamos libres, somos los bienaventurados, ¿no? Que vamos a participar de la primera resurrección, ¿no?
cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Si es que estamos muertos físicamente, pero si estamos vivos vamos a ser transformados, dice la Biblia, ¿no? Y lo vamos a recibir a Él en las nubes. Hermano, esas son las 7 clases de muerte que la Biblia menciona. Quería compartirlas con ustedes, ¿no? Si hay alguna pregunta de repente al respecto de alguna de estas muertes, ¿no? Y también, si no, yo le voy a preguntar, ¿a quién le pregunto? A ver, sobre la muerte.